Solución del reactivo número 9. Resolver la integral de la diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x sobre 2 más 1. Bien, la integral que tenemos aquí es una integral indefinida porque no se está indicando los límites de integración, es decir, en esta parte y en esta parte no está escrito nada. Esta integral realmente se puede resolver por un método denominado cambio de variable. Para resolverlo así necesitamos utilizar la fórmula que se observa aquí. La integral de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Siempre que se resuelve una integral indefinida, se tiene que sumar una constante de integración más c. Bien, para poder usar la fórmula que tenemos aquí, primero debemos de realizar una serie de transformaciones algebraicas para que esta expresión se parezca más a esto. Para tal fin realizamos lo siguiente. En primer lugar, una raíz cuadrada se puede representar también como un exponente en forma de fracción que sería un medio, es decir, esta expresión y esta expresión son equivalentes. Luego, podemos subir esta expresión y al hacerlo, el exponente va a cambiar de signo. Aquí estamos usando una ley de los exponentes. Entonces, al subir esto, nos queda exponente menos un medio. Ahora, esto ya lo podemos integrar utilizando la fórmula que tenemos aquí. Primero vamos a seleccionar que lo que está entre los paréntesis, x sobre 2 más 1, sería nuestra base y estaría representada como u, es decir, u es igual a x sobre 2 más 1. Luego lo que vamos a hacer es derivar esta expresión para obtener la diferencial de u. Hacemos esto. La derivada de x sobre 2 es un medio. Recuerda que esto es un coeficiente, se puede escribir como un medio por x y la derivada de un medio por x es un medio. La derivada de 1 es 0, la derivada de una constante es 0, y ahora nada más se multiplica por la diferencial de x. Ahora vamos a despejar la diferencial de x, así el 2 que está aquí abajo dividiendo lo pasamos de este lado y pasa multiplicando. O tenemos diferencial de x es igual a 2 diferencial de u. Ahora sí ya podemos realizar el cambio de variable. En primer lugar, lo que está entre paréntesis lo vamos a sustituir por la u. Queda u a la menos un medio. Y luego la diferencial de x que hay aquí la vamos a sustituir por 2 diferencial de u. Ahora, el 2 es una constante y las constantes se pueden sacar de una integral, así que este 2 lo puedo escribir fuera de la integral. Nos queda 2 integral de u a la menos un medio diferencial de u. Este 2 se sigue pasando y ahora aplicamos la fórmula de aquí arriba. Nada más al exponente menos un medio le vamos a sumar un entero y lo que tenemos aquí en el exponente también se escribe en el denominador. Agregamos la constante de integración c. Ahora, para que sea más sencillo realizar la resta de la fracción y el entero en el exponente, a este entero lo vamos a escribir como 2 medios. Abajo debemos de tener exactamente lo mismo. Ahora, 2 medios menos un medio, como el denominador ya es el mismo, nada más se restan los numeradores. 2 menos 1 queda 1, un medio. Lo mismo, un medio lo ponemos en el denominador y ahora vamos a aplicar la regla del sándwich. A este 2, para volverlo fracción, lo dividimos entre 1 y hacemos este por este, es decir, 2 por 2 da 4. Luego, 1 por 1 da 1, que iría abajo, pero el 1 abajo pues ya no es necesario escribirlo. Un medio se pasa igual y seguimos pasando la constante de integración. Luego vamos a realizar nuevamente un cambio de variable, vamos a poner la equivalencia de u. Sabemos que u equivale a x sobre 2 más 1. Entonces, y un medio es lo mismo que la raíz cuadrada, más la constante de integración. Esta expresión que tenemos aquí realmente ya sería el resultado de la integral anterior. Sin embargo, no viene así en las opciones de respuesta. Vamos a ver qué fue lo que hicieron para obtener
pues alguna de las opciones que aparecen en la guía oficial. Lo que podemos hacer es sumar x sobre 2 más un entero. Para que sea más fácil sumar, a este entero lo podemos escribir como 2 medios. Todo lo demás se pasa igual. Ahora, si el denominador es el mismo, podemos escribir el denominador una sola vez y sumamos directamente los numeradores. Lo dejamos expresado como x más 2. Ahora, podemos separar estos dos elementos de la división escribiendo raíz cuadrada de x más 2, que sería lo de arriba, y lo de abajo como raíz cuadrada de 2, que no tiene valor exacto, no da como resultado un número entero. Así la raíz cuadrada de 2 la podemos escribir debajo del 4, y ahora vamos a realizar un proceso conocido como racionalización del denominador. Este proceso significa que vamos a quitar la raíz cuadrada de la parte de abajo, y para tal fin vamos a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. ¿Por qué? Bien, el mismo denominador que tenemos aquí, que es la raíz cuadrada de 2, lo vamos a escribir aquí y lo vamos a escribir aquí arriba. Entonces, esto equivale a que estamos multiplicando 4 sobre raíz de 2 por el 1, por lo que no estamos alterando ningún resultado. 1 por esto da exactamente lo mismo. Pero vamos a multiplicar estas fracciones haciendo numerador por numerador, denominador por denominador. Todo lo demás lo seguimos pasando igual. Así, 4 por raíz de 2 queda 4 raíz de 2. Luego, raíz de 2 por raíz de 2 se multiplica lo que hay dentro de los radicales. Es decir, 2 por 2 es 4, que queda dentro del radical. Así ahora, la raíz cuadrada de 4 sería 2. Y también podemos dividir este 4 entre este 2. Queda 4 entre 2 es 2, y la raíz de 2 nada más se pasa. También pasamos el otro radical, que es raíz cuadrada de x más 2 más la constante de integración. Y entonces ya observamos que esta expresión sí coincide con una de las opciones de respuesta. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta es el inciso D. Reactivo número 10. Resolver la integral de menos 2 seno de x coseno de x sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Lo que tenemos en este caso es una integral de funciones trigonométricas, y generalmente en este tipo de integrales tenemos que utilizar identidades trigonométricas que nos ayudan a simplificar a la integral. Pero también podemos realizar algunas operaciones algebraicas, y aquí observamos una de ellas. Lo que tenemos aquí es una división. Se está dividiendo coseno de x entre el coseno cuadrado de x. Cuando tenemos una división de bases iguales, recuerda que los exponentes se van a restar, pero en este caso el resultado lo vamos a escribir en la parte de abajo, porque es abajo en donde está la base con el exponente mayor. La resta de los exponentes lo vamos a hacer así. Este coseno lleva exponente 1 si no tiene exponente escrito, y hacemos esto. 2 menos 1, que es lo que estoy representando aquí. Todo lo demás lo estoy pasando igual. De una vez aprovecho el menos 2, lo saco de la integral porque es una constante. Y aquí finalmente 2 menos 1 queda 1. Coseno a la 1 de x, pero queda en la parte de abajo. Luego, aquí necesitamos una identidad trigonométrica para simplificar la resolución de esa integral. Y bueno, la tenemos aquí, que la tangente del ángulo alfa equivale al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Esto que tenemos aquí es una identidad de cocientes. Entonces, esto implica que al seno de x entre el coseno de x lo puedo escribir como la tangente de x, diferencial de x. El menos 2 nada más se pasa. Y ahora, para integrar la tangente de x ya tenemos una fórmula, así que ya es una integral inmediata. La fórmula de integración es esta. La tangente de x diferencial de x es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x más c. Entonces, aquí este menos 2 nada más lo pasamos, y la integral de la tangente de x es esto que tenemos aquí, debido a la fórmula que expliqué anteriormente.
más la constante de integración. Ahora, todavía podemos realizar algunas operaciones. Aquí se pueden multiplicar los signos. Menos por menos es más. El 2 se pasa junto al logaritmo. Y luego podemos usar una propiedad de logaritmos más. Cuando tenemos un número que está multiplicando a un logaritmo, este número se puede escribir como exponente aquí. O sea, lo podríamos escribir como logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x elevado al cuadrado. Pero bueno, este exponente 2 también equivale a escribirlo así. Así que el resultado final será logaritmo natural del coseno cuadrado de x más la constante de integración. La opción correcta es el inciso A. Reactivo número 11. Evaluar la siguiente integral. Integral desde menos 1 a 2 de 4x cúbica más 2x menos 1 diferencial de x. Bien, en este caso, cuando nos indican los límites de integración, lo que tenemos aquí es una integral definida. Además, para resolver esta integral, que debemos integrar cada uno de los términos que aparecen aquí, pues vamos a utilizar las siguientes fórmulas de integración. Cuando tenemos la integral de una constante por x elevada a la n diferencial de x, la constante y la x nada más se pasan y al exponente n se le va a sumar 1. El mismo exponente lo vamos a escribir abajo dividiendo. Y bueno, cuando es indefinida se le suma la constante de integración c. Cuando tenemos una constante, como por ejemplo el 1, la integral de 1 diferencial de x es la misma constante, x, en este caso, más c. Perdón, es la variable x más la constante de integración. Entonces ahora vamos a integrar a cada uno de los términos que aparecen aquí. Vamos a hacer esto, el 4 y la x se pasa. Al exponente se le suma 1, lo mismo que hay en el exponente lo ponemos dividiendo. Después va este término, más 2x, también al exponente 1 le vamos a sumar 1, lo mismo que hay en el exponente se pone dividiendo. Se pasa el signo menos y la integral de 1, tal y como vimos aquí, la integral de 1 es x, nada más agregamos x. Ahora no escribimos la constante de integración porque esto no es una integral indefinida, es una integral definida. Así que esta expresión la vamos a evaluar de menos 1 a 2. Primero vamos a realizar algunas simplificaciones. Aquí al sumar 3 más 1 se obtiene 4, lo mismo de abajo. 1 más 1 es 2, lo mismo de abajo. Y en el caso de la x no es necesario escribir el coeficiente 1. Posteriormente estos se pueden dividir. 4 entre 4 es 1, que no se escribe. 2 entre 2 es 1, que no se escribe. Ahora sí podemos evaluar esta integral desde menos 1 hasta 2. Lo primero que vamos a hacer es sustituir el 2, al cual se le identifica como el límite superior. A este 2 lo vamos a sustituir aquí, aquí y aquí. Entonces queda 2 a la 4 más 2 al cuadrado menos 2. Va entre corchetes. Menos, siempre vamos a escribir menos aquí y ahora vamos a sustituir el límite inferior aquí, aquí y aquí. Queda menos 1 a la 4 más menos 1 al cuadrado menos y ahora la x que es menos 1. Entonces esto queda así, pasamos los corchetes y es 2 elevado a la 4, que es 2 por 2 por 2 por 2, da 16. 2 al cuadrado, que es 2 por 2, da 4, el menos 2 se pasa. Pasamos el signo negativo y ahora aquí, menos 1 elevado a la 4, siempre que el menos 1 se eleva a un exponente par, da positivo. Aquí también menos 1 al cuadrado da 1 positivo y aquí menos por menos es más, queda más 1. Realizamos las operaciones aquí. 16 más 4 es 20 y 20 menos 2 es 18. Y aquí 1 más 1 más 1 es 3. Luego el 18 lo podemos pasar y aquí menos por más es menos. Queda 18 menos 3 que da como resultado 15. La opción correcta es el inciso D. Continuamos con las soluciones de la página 208, aún son reactivos que tienen que ver con el cálculo integral.
En el reactivo 12 se solicita calcular el valor de la integral desde 0 al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3 de e a la 2x diferencial de x. Este reactivo también representa una integral definida, en la cual vamos a utilizar esta fórmula de integración. La integral de e a la u diferencial de u es realmente la misma función, e a la u. Claro, cuando es indefinida se agrega la constante de integración. Entonces, aquí también vamos a hacer un cambio de variable. Primero vamos a seleccionar a la u, y la u, como lo muestra la fórmula, debe de ser el exponente. Entonces la u es 2x. Ya que tenemos la u, ahora la vamos a derivar. La derivada de 2 por x es una constante por x, la derivada es la constante, es decir, la derivada es 2, multiplicamos por la diferencial de x. Ahora vamos a despejar la diferencial de x. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo la diferencial de u. Tenemos que la diferencial de x es igual a la diferencial de u sobre 2. Ahora ya podemos realizar el cambio de variable. Tenemos la integral de 0 al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3 de e a la 2x, pero ahora en lugar de 2x escribimos u. Después sigue dx, pero ya vimos que dx equivale a esto, a du sobre 2, y tenemos nuevamente aquí una constante que es 1/2. Esta constante, 1/2, se puede sacar de la integral y obtendríamos esto. Ahora, aplicando esta fórmula de integración, la integral de e a la u es la misma función, e a la u, en este caso evaluada desde 0 hasta el logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3. Muy bien, ahora vamos a realizar nuevamente el cambio de variable. Sabemos que u equivale a 2x y ahora ya estamos en posibilidades de sustituir el límite superior y el límite inferior. Entonces, primero sustituimos el límite superior. Esto quedaría así, 1/2 de e a la 2 por x, que ahora sería logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3, menos, y ahora sustituimos el límite inferior, que es 0, que sería e a la 2 por 0. Bien, en el primer término seguimos pasando 1/2, y ahora este coeficiente de logaritmo natural, recuerda por propiedades de logaritmos, se puede escribir aquí en el argumento, pero como un exponente. Y entonces, aquí en el otro término, al multiplicar 2 por 0, obtenemos 0. Aquí tenemos una raíz cuadrada elevada al exponente 2, son operaciones contrarias, este 2 elimina la raíz, por lo que solo nos queda logaritmo natural de 3. Se sigue pasando 1/2 y la base de los logaritmos naturales. Ahora, en esta parte sabemos que cualquier número elevado a la 0 potencia da como resultado 1. Y luego, también hay que recordar que e y el logaritmo natural son operaciones contrarias, así que cuando estos dos están juntos se eliminan, así como ocurre con la raíz cuadrada y el exponente 2. Entonces, e y logaritmo natural se eliminan, nada más nos queda 3 y 1/2 se pasa, como lo observamos aquí. Y ahora, 1/2 por 1 da como resultado 1/2. Al multiplicar 1/2 por 3 se obtiene 3/2 menos 1/2. Y aquí, si el denominador es el mismo, el denominador se pasa. Restamos 3 menos 1 es 2. Y ahora 2 entre 2 da como resultado 1. El valor de esta integral definida es un entero. La opción correcta es el inciso C. Como ves, la principal diferencia entre una integral indefinida y una integral definida es que en estas últimas, en las definidas, el resultado es siempre un valor numérico, mientras que en las indefinidas obtenemos otras expresiones algebraicas. Reactivo 13. Para resolver la integral del tipo integral de la diferencial de u sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más u cuadrada, ¿cuál de los siguientes esquemas permite realizar la sustitución trigonométrica? Bien, este tipo de integrales, en donde nos encontramos con raíces cuadradas,
de dos números que se están sumando o que se están restando, pero ambos números van elevados al cuadrado, corresponde a un método de integración conocido como integrales por sustitución trigonométrica. Para resolver este tipo de integrales también vamos a realizar un cambio de variable, pero también nos vamos a basar en los triángulos rectángulos y en el teorema de Pitágoras. Ahora, cuando tenemos una expresión de este tipo, como la raíz cuadrada de a cuadrada más su cuadrada, recordando el teorema de Pitágoras, esto corresponde con la hipotenusa, h, porque la hipotenusa se calcula así, como la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Ahora, el triángulo rectángulo lo podemos plantear así. Vamos a utilizar a W como la representación del ángulo y considerando que esta expresión representa la hipotenusa, entonces la hipotenusa va a ser esta. Siempre la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, entonces esta hipotenusa estaría representada así. Esto tiene también otra implicación, que este término y este término se refieren a los catetos del triángulo rectángulo. Vamos a suponer que U representa el cateto opuesto. Aquí tenemos cateto opuesto al cuadrado, entonces esto sería U. Recuerda que el cateto opuesto siempre está frente al ángulo. El otro, A cuadrada, será el cateto adyacente, nada más que, bueno, sin el cuadrado sería simplemente A. El cateto adyacente siempre está junto al ángulo. Entonces, en este reactivo, esto es todo lo que me pedían, identificar cuál es el triángulo rectángulo que me ayudará a resolver esta integral, y pues ya vimos que es este, por lo tanto corresponde con el inciso C. Bien, sin embargo, a pesar de que el reactivo no lo solicita así, vamos a ver cómo podríamos resolver esta integral por sustitución trigonométrica. Vamos a hacer por lo menos los primeros pasos de este método de integración. Bueno, en primer lugar vamos a considerar que U está representando a una función de X, es decir, es una variable, mientras que A está representando a una constante. Entonces podemos usar lo siguiente: el seno de W se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es esto, es U, sobre la hipotenusa, que ya vimos que corresponde a la raíz cuadrada según el teorema de Pitágoras, y de aquí podríamos despejar la hipotenusa, que la hipotenusa sería la raíz cuadrada, es decir, vamos a despejar a la raíz cuadrada. Entonces, como esta raíz cuadrada está aquí abajo dividiendo, la vamos a pasar de este lado y pasa multiplicando al seno de W. Queda que U es igual a esta expresión. Y luego, para dejar a la raíz solita, seno de W que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y esto queda así, U sobre seno de W. Entonces, también podemos utilizar otra función trigonométrica, la tenemos por aquí más abajo y vamos a ver pues cuál será su principal utilidad. Bien, tenemos que la tangente de W es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y de acuerdo al triángulo, el cateto opuesto es U, que iría en la parte de arriba, y el cateto adyacente es A, que iría en la parte de abajo. Si de aquí despejamos U, entonces A, que está dividiendo, pasaría multiplicando. Nos queda que U es igual a A por la tangente de W. De aquí podemos derivar para obtener la diferencial de U. Entonces nos queda A, que es la constante, nada más se pasa, y la derivada de la tangente, que es una fórmula simplemente, la derivada de la tangente es la secante cuadrada, en este caso de W. Para que esto sea una diferencial, se multiplica por la diferencial de W. Esto es la diferencial de U. Y ahora ya podemos realizar la sustitución, podemos realizar aquí el cambio de variable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la integral que se debe de resolver, y la diferencial de U es lo que tenemos aquí arriba, es A secante cuadrada de W, diferencial de W, sobre la raíz cuadrada. Ya hicimos el despeje, se observa en esta parte que equivale a U sobre el seno de W. Ahora,
Al de arriba lo volvemos fracción dividiéndolo entre 1 y luego aplicamos la regla del sándwich. Se multiplica esto por esto, se escribe en la parte de arriba, que es lo que vemos aquí, y luego el 1 por esto, que se escribe en la parte de abajo. Al tener esta expresión observamos que hay una A arriba y una A abajo, que al dividirlas dan como resultado 1, así que ya no la escribimos. Luego tenemos esta expresión, le vamos a poner un 1 abajo, debido a que la tangente la vamos a expresar como una fracción. Según las identidades de cocientes, tangente de W equivale a seno de W sobre coseno de W. Aplicando la regla del sándwich, seno cuadrado de W por seno de W multiplicado por coseno de W se obtiene esto, y 1 por seno de W se obtiene esto. Ya de aquí el seno de W entre seno de W daría como resultado 1, nos queda simplemente secante cuadrada por coseno de W. Pero a la secante cuadrada la podemos escribir como secante por secante. Sin embargo, al considerar secante por coseno, la secante y el coseno son identidades de recíprocos, es decir, la secante es el recíproco del coseno y al multiplicarlas entre sí da como resultado 1. Entonces todo esto equivale a 1, así que puedo escribir simplemente secante de W diferencial de W. Y la integral de la secante de W es una fórmula también. Su integral es simplemente secante de W más tangente de W más C. Hasta aquí ya habremos resuelto la integral, aunque todavía nos faltarían realizar unos pasos porque tenemos que quitar W, hay que expresar W en función de U y en función de A para que tengamos pues ya la respuesta correspondiente a cómo estaba planteada la integral original, que es la que lleva U y la que lleva A. Bueno, pero en este caso simplemente como información adicional lo vamos a dejar hasta este punto. Reactivo número 14. Tenemos otra integral que se resuelve también por sustitución trigonométrica y me piden resolver la integral de a cuadrada sobre la raíz cuadrada de 4 menos a cuadrada diferencial de a por sustitución trigonométrica. Entonces se hace con este método porque también tenemos una raíz cuadrada aquí y por lo tanto también vamos a necesitar de un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo la situación va a ser diferente con respecto al reactivo anterior, en primer lugar porque el radical que tenemos, lo que hay dentro no es una suma, sino que es una resta. Y cuando en el teorema de Pitágoras dentro del radical hay una resta, se está calculando alguno de los catetos. También hay que considerar que el número que va primero dentro del radical está representando la hipotenusa al cuadrado. Es decir, en este caso la hipotenusa al cuadrado vale 4. Si nada más quiero la hipotenusa, pues bueno, hay que extraer la raíz cuadrada de 4, que es 2. Así la hipotenusa ya no está elevada al cuadrado. Y vamos a considerar que la otra letra es otro de los catetos, es decir, podría ser hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, si el cateto opuesto al cuadrado es a cuadrada, al extraer la raíz de a cuadrada nos queda a, esto es el cateto opuesto, y para calcular el otro cateto, pues vamos a utilizar precisamente este radical. El cateto adyacente, que es el que tenemos aquí, sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Esto es el cateto adyacente. Ahora vamos a utilizar unas razones trigonométricas, considerando que el seno de W es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto en este caso sería A. Lo dividimos entre la hipotenusa, que es 2. Entonces, seno de W es igual a A sobre 2. Si de aquí despejamos A, el 2 que está dividiendo pasaría de este lado multiplicando. Queda A es igual a 2 por el seno de W. Ahora podemos obtener la diferencial de A. Vamos a derivar esto. El 2 nada más se pasa. La derivada del seno es el coseno.
se multiplica por la diferencial de W. Ahora podemos ya realizar el cambio de variable, considerando que A es esto, 2 seno de W, lo ponemos aquí, queda como A al cuadrado. En la parte de abajo también tendríamos 4 menos A cuadrada, es 4 menos 2 seno de W elevado al cuadrado. Por la diferencial de W, la diferencial de A, perdón, y la diferencial de A equivale a todo esto, 2 coseno de W diferencial de W. Ahora vamos a realizar algunas operaciones algebraicas. Tenemos que esto elevado al cuadrado equivale a 4 seno cuadrado de W. Sobre, aquí esto al cuadrado da 4 seno cuadrado de W. Y esto lo seguimos pasando igual. Ahora al multiplicar esto por esto, 4 por 2 es 8. Queda seno cuadrado de W por coseno de W. Sobre, aquí abajo en la raíz cuadrada, este 4 se está repitiendo. Lo podemos factorizar por factor común. Para ello escribimos el 4, se abre paréntesis y ahora se divide. 4 entre 4 es 1, menos 4 seno cuadrado de W, entre 4 queda seno cuadrado de W. Bien, y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a seguir utilizando algunas razones trigonométricas. Entonces, veamos. En la parte de abajo, en donde está 1 menos seno cuadrado de W, si consideramos esta identidad pitagórica, que es seno cuadrado de W más coseno cuadrado de W es igual a 1, si se despeja coseno cuadrado, seno cuadrado se pasa restando. Queda coseno cuadrado de W es igual a 1 menos seno cuadrado de W. Entonces, en lugar de escribir esto, podríamos poner simplemente coseno cuadrado. Y si extraemos la raíz cuadrada de 4, nos queda el 2 afuera. Ahora puedo dividir. 8 entre 2 da 4. Arriba queda seno cuadrado de W, coseno de W. Y abajo la raíz cuadrada del coseno cuadrado es coseno. Y coseno de W entre coseno de W es 1. Nos queda simplemente 4 seno cuadrado de W diferencial de W. Hay una constante que se puede sacar de la integral. Dentro quedaría nada más seno cuadrado de W diferencial de W. Y ahora vamos a usar otra identidad más. Cuando tenemos el seno elevado al cuadrado, para quitar el cuadrado, podemos utilizar esta identidad. Seno cuadrado es igual a 1 medio menos 1 medio del coseno de 2W. Aquí realmente vamos a tener dos integrales. Una de ellas va a ser 4, integral de 1 medio, que es esta parte, y la otra va a ser 4, integral de 1 medio coseno de 2W, que es lo que aparece aquí. Ahora, de aquí este 1 medio es una constante, se saca de la integral, queda como 4 medios. Este 1 medio también se saca de la integral, queda como 4 medios. Y bueno, ya de aquí ya podemos realizar algunas integrales. En primer lugar, considerando esta parte donde W no está solita, aquí hay una función de W, podemos realizar otro cambio de variable. Si V es igual a 2W, la diferencial de V es derivada de esto, es 2 por diferencial de W. Despejando diferencial de W, el 2 pasa dividiendo, y entonces la integral quedaría expresada de esta forma. Esta parte de aquí es lo que se origina de acá, nada más se divide 4 entre 2 queda 2, la diferencial de W se pasa, aquí también 4 entre 2 da 2, y aquí al realizar estos cambios de variable, en lugar de coseno de W es coseno de V, y la diferencial de W pues equivale a la diferencial de V sobre 2. Entonces, la integral de la diferencial de W es W, se pasa el menos, aquí se puede sacar, esto es 1 medio, se saca de la integral, queda 2 sobre 2, integral del coseno de V diferencial de V. Entonces, la integral del coseno de V es el seno de V, más la constante de integración. Y luego hay que considerar que si
W es igual al arco seno de A sobre 2. Bueno, esto se origina de la definición de seno de W. Seno de W es igual a A sobre 2. Despejando W, el seno se pasa de este lado como el arco seno de A sobre 2. Llegaríamos a una expresión como esta, en la cual si aquí es 2W sería 2 por el arco seno de A sobre 2, que es esta parte, luego menos seno de V, pero bueno, también sabemos que V equivale a 2W, es seno de 2W más C. Ahora, esta parte pues ya la dejamos igual, pero aquí, en el caso del seno de 2W, bueno, tendríamos la situación de que si W equivale a esto, tenemos entonces que es 2 por W, que es arco seno de A sobre 2. Lo podríamos expresar de esta manera, pero también tenemos una forma alternativa para que corresponda a las opciones de respuesta que se presentan en la guía oficial. El coseno de W se puede calcular así, como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Esto es el cateto adyacente. Entonces, si consideramos esto, tenemos aquí 2 arcos seno de A sobre 2 menos seno de 2W más C. ¿Cómo nos va a servir esto? Bueno, tenemos una identidad trigonométrica que nos dice que el seno de 2W equivale también a 2 seno de W por coseno de W. Entonces, 2 arcos seno de A sobre 2 que se pasa por igual, y esto lo dejamos como menos 2 seno de W coseno de W más C. Entonces, esto lo seguimos dejando igual, pasamos el menos 2 y ya sabemos que el seno de W equivale a A sobre 2 y el coseno de W es lo de acá arriba, que es lo que escribimos en esta parte, más la constante C. Ahí hay algo que se puede simplificar. Este 2 entre este 2 da 1, nos queda nada más A, pasamos la raíz y claro, pasamos el 2 abajo dividiendo y ya más la constante de integración. Entonces ya llegamos a una expresión que sí corresponde con las opciones de respuesta, por lo tanto el inciso correcto sería el D. Reactivo 15. Resolver la siguiente integral definida. La integral ahora está planteada así: integral desde 1 hasta e del logaritmo natural de x diferencial de x. Bien, cuando se solicita integrar un logaritmo natural, lo que tenemos que aplicar es un método de integración que se llama integral por partes, en donde se usa esta fórmula, que es la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Esta fórmula pues lo que hace es convertir una integral que sea difícil de resolver en una integral más sencilla de resolver. Como puedes observar, aquí se encuentra el producto de dos funciones, en donde u debe de ser una función que sea fácil de derivar y dv debe de ser una función que sea fácil de integrar. Para poder seleccionar qué es u y qué es dv, podemos usar una palabrita que es la palabra i late, en donde cada letra representa una función. La i está representando la inversa trigonométrica, la l a la función logarítmica, la a a la función algebraica, la t a la función trigonométrica y la e a la función exponencial. En esta palabra, la función que aparezca primero es la que va a actuar como u. Entonces, en la integral que tenemos una logarítmica que es logaritmo natural de x, y también hay una algebraica que la vamos a tomar como 1. Si no hay nada escrito, recuerda que puedes imaginar a un coeficiente 1. Entonces, entre la logarítmica y la algebraica, observamos que aparece primero la logarítmica antes que la algebraica. Entonces, esto implica que u va a ser mi logaritmo. U será igual al logaritmo natural de x. Entonces, vamos a derivar u. La u se deriva siempre. La derivada de u será, ya habíamos visto, la derivada de un logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x por la diferencial de x.
¿Y qué vamos a hacer con la otra, que es dv? dv sería 1 diferencial de x, a esta la vamos a integrar. V es la integral de la diferencial de x, que esto equivale a x. Entonces, considerando estos resultados, vamos a sustituir en la fórmula de la integral por partes. Entonces, la integral planteada la vamos a resolver así. Tenemos que multiplicar, según la fórmula, u por v. Del anterior vimos que u era el logaritmo natural de x y que v equivale a x. Menos, ahora va la integral de v por la diferencial de u. V es nuevamente x por la diferencial de u, y también vimos que la diferencial de u es 1 sobre x, diferencial de x. Todo esto lo vamos a evaluar desde 1 hasta e. Esta parte la podemos escribir así: x logaritmo natural de x menos, y aquí esta x con esta x dan 1, nada más nos queda diferencial de x, todo lo evaluamos de 1 a e, pasamos x logaritmo natural de x menos, y esta parte ya es una integral sencilla, la integral de la diferencial de x es x, esto se evalúa de 1 a e. Aquí todavía podemos simplificar un poco más, la x se está repitiendo, puedo factorizar por factor común, sacamos la x, abrimos un paréntesis, y x logaritmo natural de x, entre x queda logaritmo natural de x, menos x entre x queda 1, lo evaluamos de 1 hasta e, primero sustituimos e en esta expresión, queda, en lugar de x ponemos e, logaritmo natural de x, que es e, menos 1, menos, y ahora sustituimos el límite inferior, que es 1, queda x, que vale 1, por logaritmo natural de x, que vale 1, menos 1. Y ahora, el logaritmo natural de e, recuerda, son operaciones contrarias, se eliminan, pero nos queda 1. El logaritmo natural de e es 1, menos 1, menos, y aquí el logaritmo natural de 1 equivale a 0. No importa qué base tenga el logaritmo de 1 siempre va a ser 0, pasamos menos 1, y ahora aquí 1 menos 1 es 0, en esta parte 0 menos 1 es menos 1, y aquí al multiplicar e por 0 obtenemos 0, y ahora aquí 1 por menos 1 es menos 1, el 0 lo pasamos, y ahora menos por menos es más, queda 1, 0 más 1 es 1. El valor de esta integral definida es 1, así que la opción correcta es el inciso C. Reactivo 16. Resolver la integral indefinida, integral de x e a la menos x, diferencial de x. Esta integral también se resuelve por el método de integral por partes, y también necesitamos identificar qué va a ser nuestra u, qué va a ser nuestra dv. En este caso, x es la función algebraica y e a la menos x es la función exponencial. En la palabra ilate aparece primero la a, así que la algebraica va a ser mi u, y pues vamos a derivar u, la derivada de x es 1 por diferencial de x, y en consecuencia dv es el resto, es e a la menos x diferencial de x, es una función exponencial, y vamos a integrar dv, que sería integral de e a la menos x diferencial de x. Recuerda que esto se puede integrar como e a la w, realizando un cambio de variable en donde w es menos x y la derivada de w es menos 1 diferencial de x. Claro, si despejamos de x, el menos 1 se pasa dividiendo, y entonces el cambio de variable lo hacemos así: e a la menos x es e a la w, y la diferencial de x equivale a diferencial de w menos 1. Entonces, ya de aquí, el menos 1 se puede sacar de la integral como signo negativo, queda simplemente integral de e a la w, el menos se pasa, integral de e a la w es e a la w, y sabemos que w equivale a menos x, entonces su v equivale a menos e a la menos x. Ahora, sustituyendo en la fórmula de integral por partes, recuerda que va primero u por v. Entonces la u quedamos que es x
por v es el resultado de esta integral, menos c a la menos x, menos la integral de v, que sería esto mismo, menos c a la menos x, por la diferencial de u. Y la diferencial de u es dx. Aquí al multiplicar, más por menos es menos, x por e a la menos x, queda esto. Y aquí menos por menos es más, queda integral de e a la menos x. Y esta integral, pues ya la habíamos resuelto aquí, es lo mismo que tenemos acá. Entonces, la integral de esto es menos e a la menos x más c. Ahora, se puede factorizar menos e a la menos x, se repiten los dos términos. Lo tomamos como el factor común, se abre paréntesis y ahora dividimos. Menos xc a la menos x entre menos e a la menos x queda x, y menos c a la menos x entre menos c a la menos x queda 1 positivo más c. Y entonces ya tenemos la expresión que corresponde con el inciso A.